Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es en esta seguridad que nos encontramos todos los días, buscando juntos ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy meditamos sobre el capítulo 9 del libro de los Romanos, pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, por favor, te necesitamos a nuestro lado para que al leer y meditar en tu palabra podamos escuchar tu voz hablando a nuestra vida. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 9 del libro de los Romanos, el apóstol San Pablo nos introduce el tema de la elección soberana de Dios. Y lo hace de una manera así categórica. Digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Yo mismo desearía ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza. El apóstol introduce con dolor una preocupación en relación a su pueblo y su falta de compromiso y de identificación. Dice versículo 4, el pueblo de Israel, de ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley y el privilegio de adorar a Dios y contar con sus promesas. De ellos son los patriarcas y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea por siempre. Amén. O sea, el apóstol dice, nosotros recibimos como pueblo de Dios, como hijos de Dios, las bendiciones de ser su pueblo, de ser sus hijos, de percibir la gloria divina, de hacer una alianza especial con Dios, de tener un pacto con Él, de recibir la ley que ha de mostrarnos el camino y de guiarnos en el camino de la vida, el privilegio de adorar, tenemos sus promesas, tuvimos los patriarcas, tuvimos a Jesús mismo que según la naturaleza humana nació en este pueblo. Ahora bien, versículo 6. No digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel, y tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Al contrario, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. En otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales, más bien se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. Y la promesa es esta, dentro de un año vendré y para entonces Sara tendrá un hijo. San Pablo está queriendo decir, nosotros somos un pueblo, físicamente somos un pueblo, técnicamente somos un pueblo, somos descendientes, somos ese pueblo de Dios. Pero no alcanza con haber nacido físicamente en un lugar como para sentirnos descendientes de. No alcanza con decir somos hijos de Abraham para que en realidad eso sea suficiente en vivir la vida que Dios espera de nosotros. Y cuando Dios le había hecho la promesa que sería padre de multitudes, estaba hablando de creyentes, no estaba hablando simplemente de descendencia física, estaba hablando de una descendencia espiritual que iba a aceptar a Dios y que iba a vivir en armonía con la voluntad y con los planes de Dios. Versículo 10. No solo esto, también sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre, que fueron nuestro antepasado Isaac. Sin embargo, antes que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Y así está escrito, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú, que significa en su original, amé menos a Esaú. ¿Sí? Dios llama a todos y Dios nos elige a todos para la salvación. Y todos somos descendientes espirituales de un proyecto de Dios para salvar. Pero no todos aceptan, no todos reciben, no todos creen y no todos viven en armonía con el mandato, con la misión y con los propósitos salvadores de Dios. Versículo 14.
¿Qué concluimos entonces? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera. Es un hecho que a Moisés le dice: tendré clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. Entonces es injusto. ¿Cómo es que Él tiene clemencia con el que Él quiere y compasión con el que Él quiere? Bueno, en realidad Él tiene amor para todos y Él es paciente para todos, pero no es bueno que abusemos de la paciencia de Dios, porque la paciencia de Dios tiene un límite y llegará el momento en que Él dejará de ser clemente y dejará de ser compasivo. Por lo tanto, versículo 16, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Si yo tengo chance y oportunidad de salvación, no es por mis méritos, ni por mi trabajo, ni por mi voluntad, ni por mi intelecto, ni por mis capacidades, ni por mi fuerza. El que toma la iniciativa de buscarme, de salvarme, de adoptarme, de hacerme su hijo, de hacerme un descendiente espiritual de su pueblo, un heredero de su promesa, de su alianza y de su pacto, es Dios. No hay ningún mérito en nosotros. Porque la Escritura le dice al faraón: te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiera tenerlo y endurece a quien Él quiera endurecer. O sea, el mismo Dios que le dio oportunidades a Faraón, en un momento dejó que su corazón duro actuara. Y así ocurre con todos nosotros. Versículo 19. Pero tú me dirás, entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Si al final es Él el que llama, es Él el que elige y es Él el que decide dejar de tener paciencia, entonces, ¿qué responsabilidad tengo yo? ¿Quién puede oponerse a la voluntad de Dios? Y yo contesto, dice el versículo 20, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló: ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira, o sea, su justicia, y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción? O sea, cuando Dios termina soltándonos la mano, es porque nosotros ya se la soltamos antes, es porque reiterada, insistentemente, rechazamos su llamado y las oportunidades que Él nos ofrece. ¿Qué si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia y a quienes de antemano preparó para esa gloria? Esos somos nosotros, a quien Dios llamó no solo de entre los judíos, sino también dentro de los gentiles. O sea, Dios no se limitó simplemente a la descendencia física de Israel, sino también que Dios trabajó sobre los pueblos paganos, sobre los que no eran descendientes de su pueblo, para que la salvación pudiera llegar a todos. Y así llegó a nosotros. Un Dios que es soberano por encima de todas las cosas. Un Dios misericordioso porque la misericordia se origina en Él. Un Dios que tiene poder suficiente para actuar en favor de nuestra salvación. Y un Dios cuya paciencia no reduce ni su poder, ni su juicio, ni su misericordia. Después Pablo cita a Oseas, versículo 25. Llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo, y llamaré mi amada a la que no es mi amada. Y sucederá que en el mismo lugar donde se le dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente, que no éramos su pueblo, porque no teníamos una descendencia física, llegamos a ser su pueblo espiritualmente hablando. Después cita a Isaías, aunque los israelitas sean tan numerosos como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque plenamente y sin demora el Señor cumplirá su sentencia en la tierra. Así que Dios ofrece la salvación a todos, pero ni todos se van a salvar.
Así dijo Isaías, versículo 29, si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado descendientes, seríamos como Sodoma y Gomorra. Desde el versículo 30 en adelante nos encontramos de esta incredulidad de Israel, lo cual actuó de manera tal que Israel no pudo alcanzar la justicia. ¿Qué concluiremos? Pues que los gentiles que no buscaban la justicia la han alcanzado. Me refiero a la justicia que por la fe. En cambio, Israel, que iba en busca de una ley que le diera justicia, no alcanzó la justicia. ¿Por qué no? ¿Por qué no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras, como si fuera posible alcanzarla así? Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo y se cumplió la profecía de que habría una piedra de tropiezo y una roca que hace caer, pero el que confía no será defraudado. La misma piedra que puede servirnos de escalón para crecer y ascender, nos hace caer. Entonces dice, ¿cuál es la diferencia entre un gentil y un judío? ¿O cuál es la diferencia entre un judío que cree y el que no cree? ¿O un gentil que cree y el que no cree? A todos, judíos y gentiles, Dios les ofrece la misma salvación. El tema está en cuando nosotros pensamos que son nuestros méritos los que nos hacen aceptos delante de Dios, cuando en realidad no son nuestros méritos, sino los méritos de Jesús. Por eso en este momento yo quiero animarte a refugiarte en los méritos de Cristo nuestro Señor, para que seamos salvos por su gracia, recibamos la salvación a través de la fe y vivamos una vida feliz y victoriosa. Los invito a hablar con Dios a través de la oración. Padre nuestro que estás en el cielo, en estos momentos queremos recibirte una vez más como el Señor de nuestra vida. Reconocemos tu justicia y también tu poder. Y queremos, sin méritos ninguno de nuestra parte, presentarnos ante ti para que nos limpies, para que nos perdones, para que nos transformes, para que nos salves, para que seamos tus hijos para siempre. Bendice a todos nuestros queridos amigos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía de hoy y de todos los días. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.